Venga, por favor, por el amor de Cristo. Muchos se preguntan cómo es vivir en Guayaquil en estos meses con tantos episodios de violencia. Y sí, para quienes vivimos en esta ciudad, hemos tenido que tomar mayores precauciones al estar en la calle, restringir salidas o limitarlas a lo estrictamente necesario. Se han superado índices de violencia que nunca antes habían registrado. Al 22 de noviembre han ocurrido 2.196 muertes violentas por sicariato en Ecuador. De esas, casi el 30% fueron en Guayaquil, sin contar los asesinatos en la cárcel de esta provincia, donde se han dado 3 masacres masivas y casi una docena de episodios violentos y la aparición de presos colgados, que han sido catalogados como ahorcamientos e incluso suicidios colectivos. Pero, ¿esto es nuevo? No. Y uno de los mayores problemas es que con los años en Guayas y más en Guayaquil, la violencia, los robos, la delincuencia se volvieron parte de la cotidianidad de la gente, al punto de normalizarlo. Y como le decía, nunca antes había sido en niveles tan altos como lo que se está viviendo ahora. Y lo que ha pasado en las cárceles ha marcado un hartazgo de la población. Pero para llegar a este punto se ha debido abrir varias puertas para permitirlo. De eso hablaremos en este video. Hay 2 puntos que se contraponen en este problema: lo social y el narcotráfico, con sus matices en medio. Lo social está vinculado directamente con la falta de empleo, de oportunidades y el aumento de la pobreza. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado en el país. Eso quiere decir que casi el 70% de la población está en el subempleo, desempleado o gana menos de un salario básico. A este extremo se suma también que ahora el país se ha convertido en un consumidor de droga, lo que genera otro problema social de salud pública. En el otro punto, en el narcotráfico, Ecuador ha estado desde siempre en medio de 2 grandes productores de cocaína, Colombia y Perú. Y el país servía de tránsito para exportar la droga, pero eso comenzó a cambiar a inicios del año 2000. Los grandes cárteles mexicanos que operaban en Colombia, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación trasladaron su infraestructura delictiva a Ecuador como un centro de acopio. Pero alrededor del año 2010, Ecuador ya no era solo un país de tránsito. Se convirtió también en un productor, siembra y procesa la coca. Para que el narcotráfico opere necesita de las megabandas locales. Y lo que ocurrió es que los cárteles tercerizaron algunas actividades como el sicariato y limpiar las rutas de salida de la droga, con bandas como los choneros, los lobos y los lagartos, que son los que también se disputan el control en las cárceles. La pregunta es cómo pudieron penetrar estas estructuras en el país, tener armas, poder e impunidad. Todas las respuestas llevan a las instituciones del Estado, a los que tienen las llaves de las puertas. Las evidencias más públicas se dieron en el juicio del Chapo Guzmán, el cabecilla de Sinaloa. Se revelaron detalles de cómo Ecuador se convirtió en una plataforma para este tipo de estructura delictiva, que lo lideraba aquí Telmo Castro, un militar en servicio pasivo que trabajó en las áreas de inteligencia del país. Según las declaraciones en el juicio, desde el 2007 Castro usaba hasta camiones militares para trasladar la droga, y él no era el único caso. Las llaves de entrada al mar la tiene la Armada del Ecuador. En el 2017 fue detenido en Colombia el ecuatoriano Edison Prado, alias Gerald, que era considerado como el Pablo Escobar de Ecuador por toda la droga que movió. Cuando revisan su expediente, Gerald tenía un carnet de patrón costanero, es decir, una licencia para navegar, que lo otorga la Armada del Ecuador, y en el 2012 el expresidente Correa entregó esa competencia a la Subsecretaría de Puertos. Pero resultó que Gerald no era el único. Estas instituciones entregaron alrededor de 300 de estas licencias de manera irregular a personas que en su mayoría tenían antecedentes penales por narcotráfico. Por una investigación periodística, la Armada puso una denuncia. 3 años después, el caso reposa en la Fiscalía, todavía en investigación previa. El tráfico de cocaína en avionetas aumentó en un 600% respecto al 2019. Y aquí también ha estado involucrado personal militar, los que tienen la llave y el control del espacio aéreo. En el 2018, 2 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en servicio activo fueron detenidos cuando intentaban ingresar un camión con droga a la base militar en Manta. Y en Galápagos, una narcoavioneta custodiada por la policía desapareció de la noche a la mañana. A todo esto se suma el debilitamiento de los servicios de inteligencia del país, el frágil control en el ingreso de armas y la impunidad.
Por ejemplo, Telmo Castro y Edison Prado fueron detenidos en delito flagrante y puestos en libertad en más de una ocasión. Los expertos apuntan a un fortalecimiento de los servicios de inteligencia y una mayor inversión en tecnología y compra de información para prevenir todos estos hechos delictivos, en lugar de solo intentar reaccionar ante tanta violencia.